Hoy es, bueno, en realidad buenas tardes para todos. Hoy vamos a dar esta unidad, pero esto ya no va a entrar dentro del segundo parcial. Quiero dar las informaciones generales ya para que ustedes después puedan ya tener toda la información, ¿verdad? Bueno, entonces hasta la unidad 4 rendimos el primer parcial. La unidad 5 fue la investigación de trabajo de ustedes. Desde la unidad 6 hasta la unidad 12 es lo que va a entrar en el examen del segundo parcial. Y esta unidad tampoco va a entrar porque yo ya preparé todo mi examen, ya subí a la plataforma y por lo tanto o sea que esta unidad no va a entrar ya para el examen, para el segundo parcial, pero sí para el examen final, ¿verdad? Y sí que es global. También quiero decirle a ustedes que ya se habilitó para que puedan marcar su asistencia. También ya tienen ahí sus eh, tareas. ¿Cómo? Los trabajos prácticos, la unidad 5 ya no entra entonces. No, ese no va a entrar, ese para el final también. Dale, gracias. Bueno, entonces ya pueden ir estudiando el próximo jueves el examen. Y entonces, repito, entra desde la unidad 6 hasta la unidad 12 para el segundo parcial. Y esta unidad, tanto la unidad 5 y todos los demás, entonces para el examen final. También ya tienen tarea de esta unidad para que al término de esta clase puedan ir realizando, porque ustedes ya saben que eso va a tener puntaje, todos los trabajos que van realizando al término de cada clase, también su trabajo de investigación. Todo eso va a sumar para el examen, para su examen, o sea que para sacar el puntaje o el porcentaje de los parciales más trabajo práctico. Y ahí también voy a meter todos estos trabajitos que estamos haciendo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya vamos a pasar a esta unidad. Hoy vamos a dar lo que es la negociación del empréstito. Empréstito, ustedes ya saben qué quiere decir. La otra vez, en la clase anterior, ya hemos visto eso, o sea que eso sí puede entrar en el examen. ¿Por qué? Porque ya esta es continuación, no es, es otra unidad, pero correlativa a la que vimos en la clase anterior. Hoy, dentro de la negociación de empréstito, tenemos las disposiciones constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la negociación de empréstito, ¿y qué es empréstito? Entonces, yo necesito que ustedes me digan en qué consiste el empréstito. Vamos a repetir eso. ¿Qué quiere decir empréstito? A ver. Empréstito es un préstamo que realiza el Estado de un organismo internacional o nacional. O sea que es sinónimo también de préstamo. Pero ¿cuál es la diferencia? Préstamo sirve para los particulares, pero cuando vamos a hablar de Estado se dice empréstito. Le estoy recordando porque ustedes ya saben eso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuáles son las disposiciones constitucionales que avalan al empréstito o al préstamo internacional, que es lo mismo. O internacional o nacional, lo mismo. Cuando realiza un empréstito el Estado paraguayo o un préstamo, puede hacerlo tanto a nivel nacional como internacional. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Las disposiciones constitucionales que avalan a que un Estado pueda hacer un empréstito. Y dice que la negociación de un empréstito está sujeta
a la técnica financiera como a las disposiciones normativas de orden constitucional. Eso significa de que para hacer un negocio de empréstito, un Estado debe tener una normativa constitucional o en el orden constitucional. Es decir, que la Constitución Nacional le debe avalar hacer ese préstamo. Dice, de tal manera que los principios de la ciencia de las finanzas deben complementarse con lo de orden legal. Y nosotros tenemos eso, ¿verdad? Nuestra Constitución Nacional avala que nuestro gobierno pueda hacer un préstamo o un empréstito a nivel internacional y también a nivel nacional. Dice, con lo de orden legal. Significa de que después, cuando el presidente va a hacer un préstamo, o sea, que el Poder Ejecutivo va a hacer un préstamo, entonces con sus asesores debe presentar el proyecto en las cámaras, en las dos cámaras, o sea, que en ambas cámaras deben ser aprobadas para que el presidente pueda hacer esa negociación. La Constitución Nacional también establece normas específicas acerca de las condiciones de orden jurídico que deben seguirse para la aprobación y ratificación de los empréstitos. Taxativamente dentro de la Constitución ya establece normas específicas, o sea que ya dice cómo y de qué manera se debe hacer un empréstito, ¿verdad? También cuando tenemos la Constitución avala, significa que eso debe ser aprobada por una ley y también reglamentada, ¿verdad? Porque si tenemos una ley en forma general tampoco no nos sirve, sino debe ser reglamentada. Son disposiciones de orden general que deben respetarse, cualquiera sea la naturaleza del empréstito. O sea, si cualquiera sea la naturaleza del empréstito, quiere decir que sea en forma interno o externo, o sea, que nacional o internacional. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder realizar un empréstito? Corresponde, dice, al Poder Ejecutivo de turno, sea directamente por el Ministerio de Hacienda o por conducto de su agente financiero del Banco Central del Paraguay. Es decir, el Poder Ejecutivo puede hacerlo directamente a través del suministro de Hacienda o también puede ser a través de un conducto, dice, de su agente financiero, que es el Banco Central del Paraguay. También habla de que el presidente debe tomar la iniciativa de los estudios necesarios para obtener un préstamo destinado a cumplir los planes de política social y de fomento económico que forman parte de la política general del gobierno. Y todo esto conforme al artículo 180, inciso cuarto y quinto de la Constitución Nacional. Es decir, que el presidente, se dice, debe generar o tomar la iniciativa, estudiar lo necesariamente y eso plasmar en el proyecto y presentar sus planes de política social y de fomento económico que forman parte muchas veces de la política general de gobierno y otras veces no, como esta vez hizo el préstamo el Poder Ejecutivo. No estaba dentro de sus planes hacer este préstamo de 1.600 millones de guaraníes, 1.600 millones, ya no sé cuántos ceros son, ¿verdad? Que hizo últimamente el Estado paraguayo. Porque fue un préstamo inesperada por la situación que estamos pasando. Pero que la Constitución Nacional le permite hacer ese tipo de empréstito. Bueno, una vez contratado el empréstito y formulados los acuerdos correspondientes sobre las condiciones y especificaciones para el pago de intereses, plazos, moneda de pago, etcétera, el convenio suscrito debe pasar a consideración del Congreso, así como le estaba diciendo. Porque dentro del proyecto, entonces, debe estar totalmente ya sobre las condiciones y especificaciones para el pago de intereses. Es decir, si se va a pagar 1.600 millones de guaraníes, ya debe estar dentro del proyecto el pago de intereses.
cuánto es el interés que se va a pagar y también, también se debe saber ya los plazos del compromiso que se va a hacer. Si se va a hacer en 5 años o en 10 años, es lo que se va a empezar a pagar. Porque muchas veces hemos hablado, ¿verdad?, de que se le da, cuando hacemos un préstamo grande, se te da un tiempo de gracia. Es decir, te perdonan un tiempo largo, como un 5 años más o menos, y después empezás a pagar. Así como hoy nos están ofreciendo cualquier cosa en nuestro país. Y dice después de 60 días va a empezar a pagar. Un auto hoy te están que te están ofreciendo y dicen a 60 días que recién vas a iniciar a pagar, es decir, en 2 meses. Así también eso significa que tiene 2 meses de gracia, ¿verdad? Y volviendo a nuestro empréstito, dice dice que debes tener los planes también de pago o los plazos de pago, también monedas de pago. Es decir, vos no podés recibir en guaraníes y después tenés que pagar en dólares. ¿Por qué? Eso no conviene porque el dólar está altísimo y encima se cotiza, cada día sube. No es un dinero que está estable como nuestro guaraní, por ejemplo. Entonces, todo eso se debe estudiar. Decir que si nosotros recibimos en guaraníes o en dólares, también tenemos que pagar en dólares o en guaraníes. Tenemos que ver la forma que a nosotros nos va a convenir y eso es lo que va a estudiar el Ejecutivo con su equipo de trabajo de Hacienda y del Banco Central del Paraguay, y eso es lo que va a pasar también al Congreso Nacional, tanto diputados como senadores. Muy bien. También el convenio suscrito debe pasar a consideración del Congreso, ya dijimos, para su estudio, para ver cuáles son los plazos que tenemos para poder pagar, cuáles son las monedas de pago, o si vamos a pagar en euros, si vamos a pagar en guaraníes, que no creo, ¿verdad?, o en dólares, o etcétera, etcétera. Todo eso ya se estudia y se aprueba o no, ¿verdad? Dice, el convenio suscrito debe pasar a consideración del Congreso. Muchas veces ahí se estanca, ahí no le dan su apoyo y por lo tanto no se puede hacer. Pero este caso, como un ejemplo, se aprobó también en el Congreso y se pudo hacer el empréstito a nivel internacional esta vez, conforme las atribuciones del mismo en el artículo 149, inciso 5. Muy bien, seguimos. Tipos de empréstitos. Ahora vamos a ver, después del procedimiento, vamos a ver los tipos de empréstitos. Muy bien. Empréstitos forzosos, empréstitos patrióticos y demás. ¿En qué consiste el empréstito forzoso? Es el que coactivamente dispone el Estado de capitales, es decir, de dinero o bienes de la persona privada, con la obligación de reembolsarlo en forma gratuita o remuneratoria, es decir, sin interés o con interés. Empréstito forzoso es el que coactivamente dispone el Estado de capital, de dinero, bienes de las personas privadas, con la obligación de reembolsarlo en forma gratuita o remuneratoria, es decir, sin interés o con interés. Por ejemplo, un empréstito forzoso que está haciendo en forma a nivel nacional, por ejemplo, del IPS, Instituto de Previsión Social, podría ser un empréstito forzoso que el Estado coactivamente, dice, ¿verdad?, dispone el Estado de capitales, de dinero o bienes de la persona privada, porque IPS maneja capital privado, con la obligación de reembolsarlo el Estado en forma gratuita, es decir, sin interés. O sea que el Estado puede hacer un préstamo forzoso, significa de que hace un préstamo coactivamente y luego devuelve, pero en forma gratuita o remuneratoria, dice, es decir, sin interés
o puede ser con interés también de forma y a nivel nacional sería eso, ¿verdad? Se ha citado, o perdón, se ha criticado la denominación de empréstito forzoso, pues ambos términos son antagónicos, es decir, son coercitivos, ¿verdad? En efecto, se parte del principio de que el empréstito siempre tiene un carácter convencional. Muy bien, muchas veces un préstamo es convencional. Yo me presento en una cooperativa, en un banco, y el banco me da las condiciones y yo lo acepto. Es decir, tiene un carácter convencional. Pero cuando es forzoso, dice, coactivamente dispone nomás ya el Estado de ese capital, de ese dinero o de ese bien, utiliza y luego responde o luego repone en forma gratuita. O sea que no es que saca nomás y no devuelve, pero sin interés. Puede ser también con interés, pero normalmente es sin interés cuando es a nivel nacional. Muy bien. Y dice que se ha criticado siempre este tipo de empréstito, es decir, el empréstito forzoso. ¿Por qué? Porque es forzoso como su nombre lo dice, no es convencional como siempre se hace, ¿verdad? Un préstamo o se debe hacer un empréstito. Muy bien. En el Paraguay, más o menos una historia dice, en el Paraguay este autor hablaba de que durante la Guerra del Chaco se efectuó la llamada requisa de ganado vacuno para promover el ejército en campaña, donde se fijaba una cuota según el volumen o cantidad de ganado de cada propietario. Después de la guerra se dictó una ley denominada bonos oro de 1935, destinada al pago del ganado requisado durante el conflicto y consolidado deuda del Estado por otros conceptos. Es decir, que en el año 1935, en la guerra del Chaco, o sea que después de la guerra, ya en el año 1935 ya se devolvió, ¿verdad? Porque el Estado, dice, dictó un bono denominado, una ley a través de bonos, a través de ley para poder pagar o devolver todavía otra vez a los propietarios de los ganados que fue requisado. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo durante la guerra del Chaco necesitaba apoyo. Ustedes ya saben que todos los países que tenemos, los países que se pusieron contra nuestro ejército y contra nuestros guerreros en el Chaco, y sin embargo pudimos ganar, pero el Paraguay ya estaba totalmente devastado y por lo tanto tuvo que, dice, hacer ese tipo de empréstito, un empréstito forzoso de propietario de ganado. Dice, hizo requisa de ganado vacuno para promover el ejército en campaña, necesitaba, ¿verdad? Donde se fijaba una cuota según el volumen y cantidad de ganado de cada propietario. El Estado le sacó, pero para utilizar en ese momento por la situación, pero luego le devolvió, ¿verdad? Según el volumen o cantidad de ganado de cada propietario. Y por lo tanto, se hizo un empréstito forzoso. No es porque la gente quería dar, los propietarios de ganado quería dar, sino que fue una necesidad urgente en ese momento y el Estado se vio obligado a efectuar la llamada requisa de ganado vacuno para promover el ejército en campaña. Pero luego cuando Paraguay se fue recuperándose de la guerra, se dictó una ley denominada bonos de oro en 1935 y destinada eso al pago del ganado requisado durante el conflicto y de esa manera consolidó deuda del Estado por otros conceptos. Muy bien, eso como un ejemplo nada más. Luego tenemos otro tipo de empréstito que es el empréstito patrióticos. En este caso, no es la acción coercitiva del Estado la que se ejerce para imponer la suscripción de los particulares y préstamos en dinero, sino que se apela al patriotismo y al sentimiento moral de la nación para contribuir su aporte frente a las necesidades imperiosas del Estado.
como sería la amenaza de una guerra o una situación de bancarrotas del Tesoro Nacional para hacer frente a sus gastos más perentorios y ordinarios. En este empréstito patrióticos, por ejemplo, hoy en día el Estado, si por ahí sucediera, ¿verdad? El Estado paraguayo dice, no alcanza esos 1.600 millones que se hizo de préstamo, necesitamos más. Entonces el Congreso ya se niega. Y en ese caso puede ver algunos empresarios que tienen mucha plata en nuestro país, porque hay un 3% más o menos del total de la población de nuestro país que tienen mucha plata en su poder. Y eso como patriótico, como su amado al país, a su país, entonces apela a su patriotismo y al sentimiento moral, dice, de la nación, y hace su aporte frente a las necesidades imperiosas del Estado, como sería en este caso por esta pandemia. Y luego el Estado paraguayo, una vez que salgamos ya de esto, puede dar otra vez a través de bono una forma, puede ver a través de su equipo económico, puede ver en qué forma devolver otra vez. No es que le va a sacar nomás, ¿verdad? Sino que es un préstamo patriótico que le dice, acá tenés la plata, yo te presto hasta que podamos salir adelante y luego le devuelve el Estado. Eso sería un ejemplo de un empréstito patriótico. Muy bien, seguimos. En nuestro país, por ley 1021 del año 1928, se autorizó al Poder Ejecutivo firmar una suscripción pública de empréstito hasta la suma de 100 millones de pesos de curso legal destinado a la defensa nacional. Se denominó bono de la defensa nacional al interés del 6% anual y una amortización del 2% también anual. Imagínense, al empréstito patriótico, así como yo le estaba diciendo, no es que le quita nomás su plata, sino otra vez, a través del Poder Ejecutivo, dice, suscribió una suma de 100 millones de guaraníes, o sea que hizo un compromiso en peso legal en aquella época, ¿verdad? En la guerra del Chaco podría haber sido después de la guerra, ¿verdad? Porque en el 1928 también fue, ¿verdad? Destinado a la defensa nacional. Y luego, para pagar, denominó bono de la defensa nacional, asimismo, a un interés de 6% anual y una amortización de 2% también anual. Entre 2 y 6%, entonces pagó aquel préstamo llamado patriótico en aquella época. No es que no le pagó nada, sino por más de que sea poco, pero le devolvió su dinero y pagó al 6% y una amortización de 2% también anual. Muy bien. Luego tenemos empréstito loterías. Dice, los empréstitos lotería, como su nombre lo indica, se basa en el juego del mismo nombre, que existe en algunos países como modalidades diferentes y en otros está prohibido directamente. Es criticable desde el punto de vista moral por ser el juego lo que determina su captación por el público y la posibilidad de un lucro o premio en cada sorteo. El destino del beneficio que para el Estado representa no tiene un fin específico y es destinado a recursos generales. Pero esto en nuestro país no hay dentro de la Constitución Nacional, no tenemos eso para que el Estado pueda hacerlo, ¿verdad? Acá no es usual esto, pero sí se hace en otros países. O pueden hacer si es que ellos dependen de cómo tengan su constitución, ¿verdad? Porque existe es que también hay ese tipo de empréstitos, porque de lo contrario no pueden hacer, ¿verdad? Si no, la Constitución Nacional no lo permite. Luego tenemos las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias no son más usadas en la actualidad, dice, al ser sustituidas por los seguros de vida, aunque sus características se aproximan más a las cajas oficiales de jubilaciones, ya que se basan en la edad de los beneficiarios y no en su salud como el seguro. La renta vitalicia, por ejemplo,
hay muchísima gente que cobra su jubilación, así como hace, como acá nos da como un ejemplo. Y una vez que se muera, ya pasa. Por eso dice rentas vitalicias. Hasta que, durante que tenga vida nomás, no es transmisible, no es heredado por sus familiares, ¿verdad? Entonces dice, a eso se le llama rentas vitalicias. Muy bien, seguimos. Empréstito a través de las instituciones financieras internacionales. La negociación de un empréstito debe ser considerada más como una cuestión técnica que como una doctrina financiera. Actualmente, considerando la gran expansión tanto en el orden interno como internacional de los empréstitos, el volumen global de estos ha influido considerablemente en la economía mundial, tanto para acreedores como deudores. La negociación de un empréstito, por ejemplo, es muy discutido en los congresos y los posteriores congresos. Es decir, si este congreso hoy o este poder ejecutivo hoy hace un préstamo de una magnitud gigante y luego en 5 años va a empezar a pagar, entonces van a estar discutiendo otros políticos ya desde el gobierno, ¿verdad? Desde el Congreso, porque van a empezar a decir si es mucho, van a estar opinando. Por eso es discutible. Por eso dice que se discute mucho y que es más una cuestión técnica que una doctrina financiera. Dice, ¿por qué? Porque ahí se mide un poco también para la crítica o para el halago a los que en ese momento hicieron ese préstamo y aprobaron ese préstamo, ¿verdad? Por eso nosotros podemos escuchar que nuestros vecinos, países que tenemos, por ejemplo, están muy discutidos las deudas externas que tienen. Nuestro país no tiene mucha deuda externa, a pesar de que somos un país subdesarrollado todavía. No sé de cuántos años ya hace que nos llaman un país en vía de desarrollo, ¿verdad? O sea que nunca no nos desarrollamos del todo. Pero, sin embargo, no tenemos muchas deudas externas. Y ahora sí se empezó a deber, ¿verdad? Pero no, otros países deben mucho más que nuestro país. Ustedes seguramente que si siguen la noticia, en Argentina, por ejemplo, ya deben muchísima plata, ya debían los gobiernos anteriores y este gobierno siguen todavía haciendo préstamo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no le abastece los ingresos que tiene dentro de su gobierno y por lo tanto tiene que hacer un préstamo, ya sea a nivel nacional o internacional, para que pueda ir cubriendo las necesidades sociales que tiene cada país, pues especialmente Argentina, ¿verdad? Tal vez otros países también, pero como nosotros más escuchamos y sabemos de Argentina, sabemos que ellos están debiendo mucha plata a nivel internacional. Los empréstitos a través, acá me dice que tenemos 10 minutos. Los empréstitos a través de las instituciones financieras internacionales lo que dan son Fondo Monetario Internacional, FMI, Fondo Monetario Internacional, también Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, también Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son los bancos a nivel internacional que están dando empréstito a cada país, a todos los países, me atrevería a decir, ¿verdad? Fondo Monetario Internacional luego tiene nosotros hemos visto la clase anterior, que tiene como principal función la de observar in situ, inclusive, ¿verdad? A los países que hacen préstamo del Fondo Monetario Internacional. Porque si el Paraguay dice, necesito el dinero para invertir en agricultura, tiene que decir en qué proyecto va a invertir en agricultura. Por ejemplo, va a decir para la plantación de mandioca o de algodón o de chía. ¿Se acuerdan que hace poco también se dijo que se iba a vender chía
pero al final no se vendió eso, o ¿verdad? Pero entonces, de acuerdo a qué rubro se argumentó invertir, entonces, miembro del Fondo Monetario Internacional va a llegar a los países para verificar in situ si realmente se está invirtiendo en lo que se dijo. ¿Para qué se hace eso? Se hace a los efectos de que se pueda, para que puedan recibir nuevamente más adelante ese empréstito que necesita cada país. Porque si es que hace un compromiso en 10 años y paga en 10 años, entonces después va a tener crédito otra vez. Pero si está pidiendo, después de cada préstamo, está pidiendo condenar o condonación de préstamo, eso entonces, y viene a ver que lo que prometió en su proyecto no se hizo, entonces el siguiente préstamo ya no se le va a dar, ya se le va a marcar. Entonces, por eso es que ellos tienen esa función de ver in situ si se invirtió en los proyectos que se ha dicho. También, asimismo, también el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y Banco Interamericano de Desarrollo. Estos los empréstitos a nivel internacional a través de instituciones financieras que se hacen. También hablábamos de los empréstitos con entidades bancarias privadas o consorcio de bancos. Significa el empréstito nacional ya esto, ¿verdad? ¿Y con quién puede hacer el Estado paraguayo un empréstito así o un préstamo, ¿verdad? Con la Industria Nacional de Cemento, INC, también puede hacer con Acero del Paraguay, ACEPAR, también, estos son ejemplos, ¿verdad? También podría ser con Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco, antes era Antelco, esto se llamaba, ¿verdad? Y ahora el 62% de Copaco sigue siendo del Estado, el resto ya es privado. Ahí fue que el capital privado negoció, compró una parte de la acción del capital nacional, o sea que capital del Estado, y entonces es 60% del Estado y el resto 48% es capital privado. Y también el Instituto de Previsión Social. Este último es un ejemplo actualmente porque sabemos que el Instituto de Previsión Social le prestó dinero al Estado paraguayo y que de este dinero que otra vez el Estado hizo el préstamo, le pagó a IPS una parte de lo que debe. Por eso otra vez IPS le estaba pagando a los que son asegurados de que quedaron sin trabajo. Por lo menos una parte, pero se le estuvo pagando a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Educación le debe a Salud, por ejemplo, ¿verdad? Porque cuando hablamos del Ministerio de Educación, significa que es el Estado lo que está debiendo, ¿verdad? Porque no está pagando. Y no está pagando otra vez a un Estado, a una entidad bancaria o privada o consorcio de bancos. El Estado paraguayo puede decir, vamos a hacer un préstamo del Banco Continental, por ejemplo, ¿verdad? Eso significa que está haciendo un empréstito de entidades bancarias privadas, porque el banco es privada, el Banco Continental. Después, todos los otros bancos, el único banco que no es privado es el Banco Nacional de Fomento. El resto son todos privados. Muy bien. Creo que hasta ahí terminamos esta unidad. No sé si hay algunas preguntas porque tenemos 4 minutos para que termine nuestro horario. Y bueno, ya les he dicho, repito otra vez para lo que se integraron último, que el próximo jueves rendimos y estará disponible de las 6 de la mañana hasta creo que las 22 horas, algo así que programe. Y también que van a tener que estudiar desde la unidad 6 hasta la unidad 12 que dimos el jueves pasado. Esta unidad ya no van a estudiar para este examen del jueves porque yo ya presenté todo mi trabajo, perdón, el examen, y este ya no, como no desarrollamos, no estaba dentro del examen. Y ahora tienen una tarea que necesito que hagan y también está habilitado a que puedan poner su presencia, o sea que su asistencia.
Bueno, quiero saber, tenemos 2 minutitos, quiero saber si hay algunas preguntas del curso para que pueda responder en estos 2 minutos. Estoy esperando si alguien quiere preguntar algo, si algo que le falta en todo lo que ya está estudiando, si es que quiere saber algo más que no quedó bien claro, entonces inclusive me pueden escribir en mi privado por WhatsApp o pueden escribirme donde sea. Jorge, Jessica, Todo estuvo muy claro, profe. ¿está todo bien? Todo bien. Pueden prender ahora su cámara. La Andira, ¿quién es ese que dijo eso? Eso no se dice. Me escuché. ¿Cómo están? Quería verle a todos. Tenemos 1 minuto. Líder, Elena, Jessica, Cintia. ¿Dónde está Cintia? Laura. La profe. Hola. Hola, profe, te escucho. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? A Jorge. No, todo muy claro. Bueno, me alegro entonces. Y el próximo jueves el examen. Ustedes ya están lo rindiendo ahora, ¿verdad? Sí, profe, el lunes empezamos. El lunes empezaron. Bueno, éxito entonces para todos, para el próximo jueves. Yo sé que van a rendir bien porque tienen inclusive los resúmenes. Depende ya de ustedes. Fuerza que van a terminar ya otra vez el semestre. El siguiente jueves creo que tenemos recuperatorio para los que no rindieron algunos de estos parciales. O sea que el primero o si no rinden mañana, ¿verdad? Bueno, está entonces, chicos. Ahora ya tienen para hacer su tarea. Pueden ir haciendo y le voy a corregir. Bye, bye. Dale, profe. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chao.